Voy a volver a reiterar la consigna para que también puedan copiarla, pero también decirles que en el día de ayer subimos a la plataforma la consigna, así que tranquilos porque si ustedes acceden a la plataforma de la Escuela Rodolfo Walsh, van a encontrar en las novedades que ya está la consigna subida y ya está ubicado el sitio para que ustedes puedan subir el trabajo. En principio, lo más importante para calmar ansiedades y en función a consultas que también ustedes han realizado electrónicamente, hemos decidido con Silvio establecer como fecha de entrega final del trabajo el 3 de diciembre, dado que entendemos que noviembre es un mes complejo institucionalmente, que están cerrando sus ciclos lectivos anuales, entonces nos parecía muy importante establecer una fecha en la cual ustedes pudieran tener un tiempo más adecuado para revisar lecturas y revisar apuntes al trabajo. Entonces, lo primero, para calmar ansiedades, es que el trabajo va a ser entregado el 3 de diciembre. Y ahora voy a empezar a explicarles la estructura del trabajo, pero que ya está, como les decía yo, puesta la consigna en la plataforma. Primero, el trabajo final, vuelvo a reiterar, consiste en una entrega que va a tener una extensión de 2 carillas, ¿sí? La primera carilla tiene que tener una fundamentación y esa fundamentación debe recuperar lo que ustedes ya entregaron en el primer encuentro. Esa entrega que realizaron en el primer encuentro también tuvo sus correcciones y tuvo sus observaciones de parte nuestra. Entonces, recuperar esa primera propuesta y extenderla a una carilla. En esta fundamentación es muy importante que ustedes contemplen las lecturas que fueron realizando, tanto para el primero como para el segundo, como para el tercer encuentro. Esa es la primera parte, entonces, una fundamentación. La segunda carilla es principalmente una instancia de explicar una actividad institucional o una actividad áulica que ustedes hayan realizado o que si no la realizaron tengan una planificación para realizarla, que sea proyectiva, en la cual principalmente esta actividad áulica tiene que estar pensada desde la mirada decolonial, ¿sí? Entonces, por eso nos parecía que es una actividad institucional o áulica que de alguna manera puedan llevar adelante en las instituciones escolares, pero con esta mirada decolonial. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, son dos carillas, la primera de fundamentación. En esa primera de fundamentación recupero lo que yo ya hice en la primera actividad del encuentro de agosto, pero también recupero aportes bibliográficos. Esos aportes bibliográficos pueden ser a modo de cita o bien a modo de recuperar aspectos que aparecen en los textos. La segunda carilla es meramente una apuesta a una explicación de una actividad que puede ser institucional o puede ser áulica. En esa segunda carilla de la actividad institucional o áulica podemos tomar en cuenta una actividad que ya venían desarrollando, que ya desarrollaron. De hecho, algunos ya nos enviaron avances de eso y fueron actividades que hicieron en las escuelas, o bien, si no han tenido ninguna actividad institucional que tenga una mirada decolonial, como algunas plantearon en el tercer encuentro, puede ser, ¿sí?, una actividad que ustedes planifiquen a futuro y que entiendan que las pueden llevar adelante. Una idea. Claro, una idea. ¿Sí? Bien. Eso es con respecto a la consigna del trabajo. La fecha de entrega es el 3 de diciembre. La consigna ya está disponible en la plataforma de la Escuela Rodolfo Walsh y esa actividad la tienen que subir a la plataforma. Una vez que finaliza el 3 de diciembre, es decir, a las 24 horas del 3 de diciembre, ya no se van a poder subir más trabajo. ¿Sí? La fecha límite es esa. ¿Por qué? Porque nosotros después tenemos que tomarnos un tiempo para la corrección de los trabajos. ¿Sí? Fíjense les hago que Perdón, Lorena, sí. discúlpame.
hay algún compañero, uno o dos compañeros o compañeras, que mandaron a nuestros mails particulares los trabajos antes de que demos esta consigna. Les pedimos a esos compañeros que por favor tomen la consigna completa y la suban a la plataforma. Es decir, el recibido es que está subido en la plataforma, digamos. Lo que dice Lorena, nos vamos a manejar con la plataforma, no busquemos otro modo de hacer llegar el trabajo, porque se nos complica mucho después el registro de todos aquellos, somos muchos, y se nos complica mucho el registro de quiénes mandaron, quiénes no mandaron el trabajo. ¿Sí? Nosotros bajamos los trabajos a nuestras computadoras, los revisamos, los compartimos con Lorena, les pedimos por favor que los suban todos a la plataforma donde Lorena ya estableció un lugar donde plantar el trabajo, y donde está puesta la consigna, obviamente. Bien, después de explicar esta actividad, nos gustaría si tienen alguna pregunta. Perfecto, Luján, levantaste la mano. ¿Cuál es tu consulta? Con respecto a la idea o a la actividad áulica proyectiva, debe ser, la tengo que contar narrando, yo soy de nivel inicial, narrándola o al estilo secuencia, digamos, o narrando y poniendo un poquito del material, más o menos, esa es mi duda. Mira, cuando hablamos de una actividad institucional o áulica, estamos hablando de una gran diversidad de posibilidades. Es decir, puede ser una planificación áulica, puede ser una actividad institucional, depende de qué se trate la idea que estás planteando. Por ejemplo, si se trata del modo en que vas a enseñar un determinado contenido, se va a parecer más a una planificación normal, a una secuencia didáctica. Si estás planteando una actividad que se va a hacer para el conjunto de la institución en un acto escolar, va a ser más una narración. No hay un formato predeterminado para eso, porque estamos hablando de una mirada, es decir, de empezar a cambiar la mirada. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de algo que puede ser institucional, que puede ser áulico, que puede ser una idea que se te ocurrió y que está alarvada y que la estás pensando recién. Estamos intentando con este curso cambiar la mirada. Es decir, no hay un formato predeterminado, Cecilia, ¿sabes? Puede ser una narración, puede ser la idea que se te ocurrió. Me parece que podríamos hacer esto, por ejemplo, aunque no lo hayas hecho. No sé si te contesto. Sí, incluso, Cecilia, si vos estás pensando, viste que la extensión es de una carilla, tal vez puedas combinar las dos cosas. ¿Qué quiero decir con esto? En una primera parte incorpores una narración, ¿sí? De precisamente cómo estás pensando eso, y después en una segunda parte, siempre refiriéndome a la segunda carilla, ¿no? Puedas hacer una síntesis de esa secuencia, porque la secuencia a veces te ayuda a ordenar institucionalmente lo que estás narrando, ¿sí? Te permite ponerle como un contexto de explicación. Entonces, me parece que sería oportuno en esa segunda carilla poder animarte a hacer un mix, ¿sí? Una primera instancia de narración y una segunda instancia de secuencia. Y ahí quedaría cerradito. Bien. Bueno, ¿Alguna ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? Somos 32 personas presentes al momento. Bueno, arrancamos entonces, siendo las 19:27. ¿Les parece? Dale, Silvio, dale. Este cuarto encuentro. Bueno, este cuarto encuentro tiene justamente que ver con esto que plantea la consigna, es decir, cómo llevar esta mirada descolonizadora a la escuela, a la institución y al aula. Por eso voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero es larga la intervención. Nos hemos planificado con Lore para que sea una intervención de media hora. Pero lo primero que les quiero decir es que no podemos pensar en una mirada descolonizadora si no nos consideramos, en primer lugar, sujetos políticos. Es decir, si no consideramos que la actividad que nosotros estamos haciendo en la escuela es, desde todo punto de vista, una actividad profundamente político-pedagógica.
¿En qué sentido? Y que la institución de la que formamos parte ha sido creada con objetivos políticos. Es decir, la institución educativa surge con el capitalismo moderno, ¿sí? La escuela pública que nosotros reivindicamos ha sido creada por el capitalismo moderno con un objetivo central que tiene que ver con la uniformidad, tiene que ver con el disciplinamiento, tiene que ver con una racionalidad que se nos intenta transmitir desde la escuela, es decir, con una racionalidad occidental, con una racionalidad que separa al hombre de la naturaleza, ¿sí? Que separa el pensar del sentir, algunas de esas cuestiones que ya vimos en los encuentros anteriores. Entonces, somos parte de ese sistema que fue creado con esos objetivos. Entonces, podemos reproducir esos objetivos, ¿sí? O podemos intentar dar una batalla contrahegemónica. Y de eso se trata este curso, justamente. De intentar mirar la escuela y actuar en la escuela desde otro lugar. Desde un lugar descolonizador. Porque la escuela es la institución o una de las instituciones centrales de la colonización. Es decir, fue una herramienta en relación a los pueblos originarios del epistemicidio, es decir, de intentar eliminar su forma de pensar. Pero no solamente su forma de pensar y su forma de sentir en términos de los pueblos originarios, sino también de homogeneizar todas aquellas otras diversidades que encontramos en nuestras escuelas. Es decir, las diversidades de género, toda otra diversidad, la escuela tiende a homogeneizarla, ¿sí? Es un rasgo característico de la institución escolar tal como la conocemos hoy. Entonces, nuestra actitud tiene que ser la actitud de un sujeto político, para empezar a pensar en una mirada descolonizadora. Es decir, la escuela es parte central del proyecto dominante. Pensemos simplemente en lo que pasó el año pasado cuando no hubo escuela presencial. Cómo se desorganizó la vida de todas las familias, no en el país, en el mundo, lo que implicó en la organización social la no existencia de la institución escolar presencial. Pensemos un poquito en las consecuencias que tuvo eso y podemos darnos cuenta de la importancia central que tiene para la organización de la cotidianidad de millones y millones de personas, ¿no? La escuela. Es decir, es una institución central del proyecto dominante. Es decir, como dice uno de los apuntes que les dimos, que es muy, muy interesante, que se llama Educación, Resistencia y Movimientos Sociales, la praxis educativo-política de los sin tierra y de los zapatistas, dice así: si la educación y su expresión práctica representada por una pedagogía y un espacio concreto del acto educativo, el espacio escolar, constituyen el punto de partida de esa subordinación cultural y dominación política, será en la construcción de una otra concepción de educación y una otra pedagogía el primer paso para un proceso de liberación y emancipación humana. Es decir, tenemos que ser conscientes de que la institución de la que formamos parte es central en el proceso de dominación y en el proceso de colonización. Entonces, somos parte de una institución cuyo objetivo es colonizar, es homogeneizar, es aplastar lo diferente. Entonces, tenemos que pensarnos como sujetos políticos si queremos pensar en una mirada contrahegemónica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de hegemonía o de contrahegemonía? Porque a veces hay palabras que las decimos y no queda del todo claro de qué estamos hablando, ¿sí? Cuando hablamos de una mirada hegemónica, estamos hablando de algo que tenemos incorporado a nuestro sentido común. Es decir, nadie se cuestiona, por ejemplo, que los chicos tienen que ir a la escuela todos los días. Son ideas que son totalmente hegemónicas. Es decir, las ideas hegemónicas son todas aquellas que aceptamos como naturales, aunque no sean naturales. ¿Se entiende? Lo que consideramos lindo o lo que consideramos feo, ¿sí? Está naturalizado por la televisión, está naturalizado por los medios. Son miradas hegemónicas.
lo que consideramos correcto o lo que consideramos incorrecto, lo que consideramos deseable o lo que consideramos indeseable. Esas son miradas hegemónicas porque nosotros no nos ponemos a pensar, che, ¿esto es lo que pienso yo o es algo que está impuesto socialmente? Esas son las miradas hegemónicas. Nosotros en la escuela solemos transmitir, obviamente que sin darnos cuenta o sin hacer ese análisis, las miradas hegemónicas. Entonces, para poder pensar una mirada contrahegemónica tenemos primero que desarmar eso, que es lo que estuvimos tratando de hacer desde el principio de este curso. Desarmar esas miradas hegemónicas. Lo contrahegemónico es justamente salirnos de esa mirada de lo que es civilizado, de lo que es bárbaro, ¿sí? De lo que es atrasado, de lo que es adelantado, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, y poner en cuestión todas esas categorías, ¿sí? Y esas conceptualizaciones. Entonces, pensar en descolonizar la escuela es, en primer lugar, democratizar la escuela. La escuela es un lugar fuertemente pensado para el disciplinamiento. Y cuando hablamos de democratizar la escuela, estamos hablando de lenguajes que en la escuela utilizamos, que no siempre son verbales. Democratizar la escuela es pensar, por ejemplo, el tratamiento de la corporalidad en la escuela, la organización de los tiempos y los espacios escolares, la disposición del aula, la cantidad de tiempo que hablan los chicos y las chicas y la cantidad de tiempo que hablamos nosotros. Es decir, democratizar la escuela no tiene que ver solamente con cambiar los contenidos escolares, que obviamente tiene mucho que ver con cambiar los contenidos, pero también tiene mucho que ver con otros lenguajes, que son lenguajes corporales. Por ejemplo, hay una desvalorización que es habitual en la escuela de lo que llamamos las materias especiales, ¿no? Plástica, música, educación física, como que no fueran importantes, ¿no es cierto? Bueno, justamente son los lenguajes expresivos los que muchas veces expresan más el sentir que el pensar. La escuela prioriza la racionalidad intelectual. La cosa es que los productos de esto, ¿no es cierto? compiten con esto, o sea, de mucho más. Hay alguien que le pido que eso. Silvio, estás muteado. ¿Estás Ahí hablando? Ahí está. Bueno, hablé de las materias especiales. ¿Escuchó algo de eso? Sí. Estaba hablando de las clases de música, de las clases de plástica, de las clases de educación física, que son justamente aquellos espacios escolares en los cuales los chicos y las chicas se sienten más liberados. ¿Por qué será que se sienten más liberados ahí? ¿No es cierto? ¿No será porque ahí pueden expresar mucho más lo que sienten? Y porque en nuestra mirada que prioriza lo intelectual separamos el pensar del sentir, ¿sí? El conocimiento intelectual, y porque la escuela está pensada desde la perspectiva del conocimiento intelectual y nada más. ¿No tendríamos que valorizar mucho más e integrar mucho más la música, la plástica, ¿sí? La expresión corporal a la enseñanza? Cuando estoy pensando en una mirada contrahegemónica, estoy pensando también en modificar la corporalidad escolar, es decir, el modo en que nos expresamos, el modo en que intercambiamos, el modo en que nos relacionamos en la escuela. Es decir, nuestra aula, ¿cómo circula la comunicación? ¿Es una comunicación unidireccional de nosotros a nuestros alumnos y de nuestros alumnos a nosotros? ¿O en nuestra aula hay debates y se discute? Es decir, las preguntas que hacen los chicos. Justo ayer estaba mirando una planificación áulica de ciencias sociales, y la persona que hacía la planificación formulaba preguntas a los chicos y las chicas, pero después les daba la definición. Es decir, con esas respuestas no hacía nada. Es decir, no había nunca en esa clase un momento de debate. Es decir, nuestra aula ¿se parece en algún sentido a un lugar donde se debaten ideas? ¿O las preguntas son simplemente para decirles, preguntamos algo a los chicos como para decir que les preguntamos, pero después les hacemos copiar la definición en el pizarrón? Esto también es descolonizar la escuela, porque es abrir un diálogo. Descolonizar es dialogar y permitir que esas otras miradas, que esas otras realidades entren en la escuela.
Es decir, democratizar la escuela y descolonizarla es establecer en el aula y en la institución un diálogo de saberes, donde entren todos esos saberes que la racionalidad occidental en general no acepta. Entonces, pensemos además en que nosotros tenemos la formación de que el conocimiento es algo fijo y terminado, y que nosotros somos los propietarios de ese saber. Es decir, las cosas tienen definiciones. Esta es una formación muy clásica del positivismo. Es decir, hay definiciones que son así. Y entonces los alumnos y las alumnas lo único que tienen que hacer es copiarlas y repetirlas. Y no pensamos al conocimiento vinculado a la realidad social. No pensamos al conocimiento como algo que se va transformando y que se va construyendo todo el tiempo. Por eso muchas veces nuestras clases no incluyen la construcción de conocimiento y la aceptación de aquellos otros conocimientos de los cuales la mirada hegemónica no forma parte. Es decir, podemos, es una frase que siempre utilizo en los cursos, podemos hacer dos cosas en la escuela. Es decir, describir la realidad como una realidad que es así, ¿sí? O podemos pensar en la realidad como una realidad que está siendo, es decir, que está transcurriendo, como este presente como parte de un proceso histórico. Es decir, en vez de describir, podemos intentar historizar la realidad y pensar por qué la realidad es la que es, cómo llegamos a esta realidad presente y qué podemos hacer para transformarla. En ese sentido, se trata de empezar a construir también sujetos histórico-políticos de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es decir, desde la otra perspectiva, desde la perspectiva hegemónica, lo que estamos teniendo en el aula son casi tábulas rasas en las cuales nosotros inscribimos determinado conocimiento. Desde esta otra perspectiva, estamos formando sujetos que construyen su propia opinión. Es decir, tenemos que pensar en la construcción de otro conocimiento, de un conocimiento que ancle en la realidad social y que tenga en cuenta todas esas otras miradas. A ver, la escuela es lenguaje explícito y lenguaje corporal. En la escuela nosotros legitimamos determinadas ideas y descartamos determinadas otras ideas. Es decir, desde la racionalidad moderna, pensando en lo que hablamos de la modernidad en el encuentro pasado, definimos qué vamos a incluir y qué no vamos a incluir en el currículum escolar. Definimos la inclusión o la exclusión de determinados sujetos. Definimos como atrasados o como avanzados a determinados sujetos. Definimos como civilizados o como bárbaros. Lo bueno, lo deseable, lo descartable. ¿Qué premiamos? ¿Qué castigamos en la escuela? Por ejemplo, la escuela acepta como normal la heterosexualidad. Las diversidades sexuales no son aceptadas en la escuela, por ejemplo. Nuestra escuela es una escuela profundamente patriarcal, ¿sí? Es decir, esta situación y este pensar la realidad como algo fijo, lo que genera es conformismo, es aceptación de esta realidad. Cuando uno mira a la escuela desde el lugar descriptivo, de decir, bueno, esta es la realidad que es, yo te la cuento, lo que está formando es conformismo, es un alumno que acepte esta realidad. Entonces, cuando estamos pensando en descolonizar la escuela, estamos pensando exactamente en lo contrario, en historizar. Es decir, podemos pensar, como dicen algunos de los materiales que dejamos para este cuarto encuentro, en los últimos 500 años, es decir, desde los orígenes del capitalismo y de la colonización capitalista, como 500 años oscuros. Bueno, estamos en un momento de la humanidad que creo que nos abre la posibilidad de empezar a pensar en otra cosa, porque estamos viviendo una crisis civilizatoria. La pandemia puso en evidencia esta crisis civilizatoria, porque evidentemente todas las ideas de progreso y todas las ideas de modernidad, de progreso indefinido, que el capitalismo nos venía prometiendo, están siendo cuestionadas. Y si no, pensemos en la conferencia que está ocurriendo en este momento en Glasgow sobre el tema del cambio climático, por ejemplo. Es decir, estamos viendo cada vez más consecuencias gravísimas sobre el planeta de este progreso
entre comillas. Entonces creo que esta crisis nos abre la posibilidad de pensar y de incorporar otros saberes a la escuela. Y en este sentido creo que podemos y que tenemos la posibilidad. ¿Por qué? Porque mucha gente se empieza a cuestionar. Todo esto que creíamos fijo, que creíamos inamovible, este positivismo en el cual fuimos todos formados, está en cuestión. Está en cuestión en los hechos. Está en cuestión en los hechos porque la realidad es que el propio planeta está en peligro. La propia civilización humana está en peligro. La propia existencia de la raza humana está en peligro. Seguramente la naturaleza va a sobrevivir. ¿La humanidad va a sobrevivir? Es toda una pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, pensar en descolonizar la escuela creo que tiene que ver con ajustarnos a este contexto real en el que estamos. Es decir, hay como una gramática normativa en palabras de Gramsci. ¿Está bien? Creo que lo que tenemos que hacer es legitimar en la escuela otros saberes, otra gramática. Es decir, empezar a dejar de separar el sentir del pensar. Y no estoy hablando de la educación emocional que está de moda en este momento como gran receta, ¿no es cierto? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de unificar los sentimientos con los pensamientos, ¿sí? De que permitamos en el aula la expresión libre, ¿sí? Les doy un ejemplo muy sencillo de descolonización. Un ejemplo de la Escuela 182 de Neuquén. ¿De qué hablamos cuando hablamos de descolonizar? Hubo una época que en esa escuela, que tuvo unas cuantas iniciativas de este tipo, ¿saben una cosa? Estaba prohibido que cada chico y chica llevara su cartuchera individual con sus útiles. Había una cartuchera por aula. Era una cartuchera colectiva. Cada uno aportaba a la cartuchera general. Y cada uno sacaba de una caja sus útiles escolares. Es decir, no había útiles más lindos y útiles más feos. Todos aportaban a una sola caja de útiles escolares que en el aula la usaban todos. ¿Sí? ¿Por qué digo que esta es una lógica descolonizadora? Porque está pensando en una lógica comunitaria, en una lógica de compartir, en una lógica en la cual un nene no le envidia su lápiz o su lapicera o su goma o su útil escolar o su mochila a otra nena. Está pensando en una lógica del compartir. Y vos me decís, Luján, ¿qué cosa puedo hacer para descolonizar la escuela? Bueno, ahí tenés una acción que descoloniza la escuela. ¿Por qué? Porque rompe con la lógica del individuo e impone una lógica colectiva, una lógica del compartir. Y esto se llevó adelante durante muchos años. Les doy otro ejemplo de esta misma escuela, que a veces en jardín de infantes se hace todavía. Era como un círculo al inicio del día escolar. Entonces, todos los chicos y las chicas, era una escuela pequeña, se sentaban en círculo y compartían lo que les había pasado, lo que querían compartir. Sencillamente hablaban. ¿Y saben qué era lo importante? Que todos tenían el mismo derecho a hablar. Y que los chicos de séptimo grado se acostumbraron a escuchar a los nenes de jardín o de primer grado decir lo que les había pasado. Si su papá se había ido a trabajar a Venezuela, o a Arabia Saudita, era una escuela de Neuquén donde hay muchos padres petroleros, ¿sí? O si se le había muerto el perro. Entonces algún pibe resultaba que decía que el papá le había pegado a la mamá, y lo decía en el círculo, por ejemplo. Y era un lugar donde los chicos y las chicas se acostumbraban a hablar en público, ¿sí? Eso es algo que a los chicos y las chicas que van a una escuela secundaria y tienen que rendir un examen, los aterroriza, ¿saben? Porque no están acostumbrados a hablar en público. Entonces era una tribuna donde todos y todas aprendieron durante toda la escuela primaria a hablar. Miren qué cosa tan sencilla, a expresarse en público. Aunque lo que digan era algo que habían vivido en su casa, en sus viviendas el día anterior. Y eso también es una forma de descolonizar la escuela. Es decir, de convertir a nuestros chicos y chicas en sujetos sociales, en sujetos que pueden expresarse en público, que no tienen miedo de decir lo que piensan y lo que sienten. ¿Se entiende? Es decir, hay muchas formas de descolonizar la escuela, no hay una sola. Entonces, pensando directamente en la cuestión de los contenidos escolares, tenemos que
construir elaboraciones teóricas propias, es decir, tenemos que empezar a incorporar otras construcciones teóricas, que no son las tradicionales. Por ejemplo, cuando enseñamos ciencias sociales, muchas veces los libros de ciencias sociales nos hablan de los individuos, ¿sí? Y cuando estamos hablando de los individuos, estamos construyendo una mirada política de la sociedad, que es la mirada de que la sociedad está constituida por un montón de individuos. Es decir, la sociedad no está conformada por distintos sectores sociales con intereses contrapuestos. Decimos que está conformada por individuos. Cuando usamos el concepto individuos, estamos haciendo una acción performativa. Estamos formando a nuestros chicos y chicas en la idea de que la sociedad está formada por personas individuales y que no hay sectores sociales con intereses diferentes, contrapuestos. En cambio, si hablamos de sectores sociales, identificamos a los sectores sociales de acuerdo a sus intereses y necesidades, estamos planteando otra mirada respecto de la sociedad. Es decir, los conceptos que utilizamos cuando enseñamos en la escuela van conformando ese sujeto histórico-político que es nuestro alumno y nuestra alumna. Por eso digo que nuestra actitud es y tiene que ser profundamente política, y tenemos que ser conscientes de que la cantidad de minutos que dejamos hablar a nuestros chicos y a nuestras chicas es una actitud política. Es decir, ¿en nuestra aula se debate o no se debate? ¿Se escuchan de verdad las ideas que tienen nuestros chicos y chicas? ¿Qué tipo de conceptos les estamos transmitiendo? ¿Conceptos que conducen al individualismo o a una mirada plural? ¿Incorporamos las demás miradas en nuestras clases? Por ejemplo, a ver, nosotros podemos hablar de agricultores. Pero agricultores es un concepto indiferenciado, que no diferencia a pequeños productores de grandes estancieros. Es decir, no muestra las diferencias sociales. Podemos presentar a una sociedad como una sociedad armónica, y entonces cuando enseñamos un circuito productivo, enseñamos que un señor, por ejemplo, siembra el trigo, otro señor lo cosecha, otro señor lo almacena, otro señor lo transporta, y otro señor lo consume. Como si fuera una cadena perfecta de individuos que cumplen funciones en la sociedad. Es decir, presentamos una mirada completamente funcionalista de la sociedad, sin conflictos. Bueno, ahí estamos conformando una mirada de la sociedad. Estamos formando a nuestros chicos y chicas en una mirada completamente funcionalista de la sociedad. ¿Las empresas son todas iguales? ¿No hay pequeños emprendimientos y grandes multinacionales? Digo, cuando por ejemplo trabajamos la cuestión ambiental, ¿es lo mismo que dejemos de tirar el papelito del caramelo en el tacho de basura que la contaminación que produce el fracking? No es lo mismo. Digo porque muchas veces trabajamos la cuestión ambiental como si la responsabilidad de la cuestión ambiental estuviera en cada uno de nosotros, que no tiremos el papelito del caramelo en el tacho de basura, cuando son escalas completamente distintas. ¿Se entiende? De eso estoy hablando cuando hablo de descolonizar la escuela. Entonces, estamos pensando en construir otro sistema conceptual, diferente. Es decir, conceptos que incluyan las miradas de otras culturas también. De todas las otras culturas que la mirada occidental y moderna excluye de la escuela. Por ejemplo, cuando pensamos en la mirada del pueblo mapuche, para dar un solo caso, podemos incorporar el concepto del conjunto de todas las vidas del universo, que Mapuzungún es isofismo gen, es decir, la idea de que para el pueblo mapuche la vida de los seres humanos es apenas una más de todas las vidas del universo, y que nuestra vida y la de los seres humanos no está por encima de todas las demás vidas. ¿Podemos pensar en una pluralidad de miradas? ¿Podemos pensar en un diálogo de culturas? Esta semana que pasó, por ejemplo, se inauguró el Hospital Intercultural de Aluminé, el Centro de Salud en Aluminé, en la provincia de Neuquén. Hace muchos años que estaba construido y no se llevaba adelante eso. Donde, por ejemplo, va a haber personas capacitadas de las comunidades mapuche de la zona de Rucachoroy, ¿sí? Y personal de los centros de salud occidentales. Va a ser un intento de que haya dos miradas respecto del sistema de salud en un mismo lugar. ¿Podemos convertir a la escuela en un lugar de diálogo intercultural? Y cuando hablo de diálogo intercultural no digo solamente el diálogo de los pueblos originarios, ¿sí? También hay otras culturas
que están en el aula, ¿sí? Y otras miradas que están en el aula y que nosotros no dejamos entrar, porque sencillamente nos atenemos a lo que dicen los textos escolares y porque no escuchamos los saberes que tienen nuestros chicos y nuestras chicas. Siempre recuerdo un alumno que se sentaba al fondo en el aula, y que cuando empezó a ver que yo empezaba a hablar de la realidad, y que el conocimiento que intentaba construir en el aula se basaba en los hechos de la realidad, empezó como a incorporarse, y este chico sabía un montón de matemática. Sabía un montón de matemática porque trabajaba en el basural, y vendía las cosas que recolectaba en el basural. Y tenía un montón de conocimiento, y le terminó explicando a todas sus compañeras y compañeras su conocimiento matemático. Lo que había que hacer era tomar ese conocimiento, y sistematizarlo, y valorarlo. Nuestros chicos y nuestras chicas saben un montón de cosas. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mirada totalmente vertical del conocimiento. Nosotros tenemos un currículum que tenemos que dar, entre comillas. ¿Viste tal contenido? Sí, lo di. Bueno, hasta el verbo que usamos tiene que ver con esto. Es decir, nosotros damos y ellos reciben. No podemos plantear una lógica del compartir conocimientos, del compartir saberes, de que la escuela sea un lugar de diálogo. Digo, el concepto de Tuún o el concepto de Cupán, que son dos conceptos centrales en la cosmovisión mapuche, que tienen que ver con el origen ancestral y con el origen territorial. El ser mapuche, el ser che, por ejemplo, tiene básicamente que ver con la ancestralidad, con el pasado. Y todos los seres humanos tenemos que ver con nuestro pasado. Sin embargo, la occidentalidad capitalista cree que cada uno de nosotros hace lo que quiere. Y en realidad estamos condicionados. Estamos condicionados. Los mapuches dicen, nadie se manda solo. Somos parte de un orden. De un orden que nos pone en un lugar. No hacemos lo que queremos. Es decir, aunque no lo querramos aceptar, somos parte de un territorio y somos parte de una ancestralidad. Los mapuches lo hacen consciente. Y dicen Tuún y dicen Cupán. Somos habitantes de este territorio. Somos huiliches, somos lafkenches, es decir, gente de los lagos. Somos gente del sur, somos gente del oeste. Somos parte de un territorio. Y somos una vida más de todas esas vidas que hay en nuestro territorio. ¿Podemos incorporar esos otros conceptos y esas otras miradas a nuestro día a día escolar? Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, tenemos una contradicción fuerte, que es nuestra propia formación, la formación que tuvimos en nuestros institutos de formación docente, ¿sí? Que es fuertemente una mirada moderna, una mirada que considera el conocimiento como algo ya construido, como algo fijo, una mirada que no piensa en un pluriverso, es decir, en un universo plural, con distintas miradas, ¿sí? Sino que piensa en una mirada unívoca, que es la mirada moderna. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es deconstruirnos, y empezar a pensar que a nuestra formación le falta mucho, empezar a deconstruir nuestra propia formación. Y empezar a mirar nuestra propia formación desde una perspectiva histórica. Es decir, podemos pensar que esta formación que nosotros tenemos es una formación moderna que tiene que ver con cómo el capitalismo quiere que formemos a los vástagos de esta sociedad, a las niñeces. Podemos empezar a pensar en construir desde la escuela otros sujetos histórico-políticos, diferentes de los hegemónicos. Bueno, de esto se trata, descolonizar la escuela, ¿sí? Descolonizar desde el contenido escolar, descolonizar desde las actitudes, descolonizar desde el lugar del diálogo, promover la autonomía y la libertad. Es decir, solo puede ser libre aquel que puede pensar en forma autónoma, no aquel que va a repetir lo que le dice el maestro. Es decir, ¿qué premiamos? ¿La repetición? Como dicen los chicos, señor, desde acá hasta acá tengo que copiar. ¿Eso es lo que premiamos? ¿La copia? ¿O premiamos el pensamiento autónomo? Es decir, ¿qué es lo que valoramos? ¿Qué es lo importante? Porque todo el tiempo nosotros estamos diciendo, a mí lo que me importa es esto. Cuando alguien dice una idea diferente, lo levantamos y decimos, esto es lo que quiero, que digan lo que piensan, que digan sus propias ideas.
o valoramos a aquel alumno o alumna que repite. Es decir, tenemos que romper completamente el contrato didáctico habitual, que es el contrato didáctico según el cual en la escuela secundaria las materias son para sacar, entre comillas, para sacártelas de encima. Es un trámite estar en la escuela. Es decir, la escuela se va a convertir en un lugar de aprender de verdad o en un lugar de hacer trámites. De hacer trámites nosotros, entre comillas, enseñando, y los chicos y las chicas, entre comillas, haciendo como que aprenden. ¿Es un como sí o se va a convertir en un diálogo real? Bueno, cuando se convierte en un diálogo real se produce como una explosión en el aula, porque empieza a haber de verdad conocimiento real circulando, y pensamiento real circulando. Simplemente cuando de verdad los chicos expresan lo que sienten y lo que piensan, se empieza a producir diálogo verdadero. Entonces, pensando en los términos de autonomía y de libertad, me parece que descolonizar la escuela tiene que ver con la idea de una vida en comunidad, ¿sí? Y con la idea de reciprocidad, con la idea de compartir. El concepto de buen vivir tiene fuertemente que ver con esto. El buen vivir es un buen vivir comunitario, es decir, es un buen vivir contrapuesto a la idea de progreso occidental, que es progreso individual, progreso tecnológico, ¿sí? Es progreso vinculado a la idea de consumo. Vamos a transmitir la idea de que vivir bien es consumir cada vez más, tener cada vez más objetos, o vivir bien es tener una vida cada vez más en armonía con la naturaleza. ¿Vamos a seguir hablando de recursos naturales? ¿O vamos a empezar a hablar de bienes naturales comunes? Es decir, vamos a empezar a decir que el aire, el agua, la tierra son bienes que le pertenecen a toda la humanidad y no hay ningún derecho a que se los apropie un particular. Todo esto creo que es descolonizar la escuela. Digo, el objetivo es producir y reconocer igualdad entre pueblos y distintas culturas. Y cuando hablamos de interculturalidad, la Ley de Educación Nacional, sancionada no hace tantos años, habla de una modalidad que es la modalidad de educación intercultural bilingüe, ¿no es cierto? Bueno, en realidad muchas escuelas de las que tienen la modalidad intercultural bilingüe hacen una interculturalidad que la podemos llamar interculturalidad funcional. Es decir, describen la existencia de otras culturas. La caricatura más evidente de esto es cuando le muestran a los chicos el cultrún mapuche para hacérselos pintar, ¿no? O cuando de la cultura mapuche les muestran la vestimenta, los instrumentos, ¿sí? Pero no les muestran lo más importante, que es el conocimiento, el quimun, la sabiduría del pueblo mapuche. Es decir, no ponen a dialogar culturas realmente. Eso es lo que llamamos interculturalidad funcional. Es decir, parece como una estantería de un supermercado donde decimos, bueno, está esta cultura, está esta otra cultura, está esta otra cultura. Yo te las cuento, son todas estas, pero la que vale, la superior, es la nuestra, es la mía, es la ciencia occidental, es la validada por la ciencia. Como si hubiera una única verdad posible, o una única ciencia posible, o un único conocimiento posible. ¿Se entiende? Lo que estamos planteando es que en realidad, más que una modalidad intercultural bilingüe, toda la escuela debiera ser intercultural. Todo el sistema educativo debiera ser interculturalidad. Interculturalidad en el sentido que lo estamos planteando, interculturalidad real, no interculturalidad funcional. No contar. Sí, existieron hace un tiempo, hace mucho tiempo unas culturas que ya desaparecieron. Porque esas otras culturas están presentes. Y por suerte estamos viviendo en esta etapa un renacimiento, una revitalización de esas otras culturas, tanto en Argentina como en toda América Latina. Bueno, entonces, cuando hablamos de descolonizar la escuela, y con esto cierro, ya me pasé la media hora, estamos hablando de ayudar a construir sociabilidades horizontales, ¿sí? No verticales, es decir, igualitarias, no competitivas. Ayudar a construir nuevas matrices culturales, ¿sí? Que van a devenir necesariamente nuevas matrices políticas, porque de vuelta, y vuelvo al principio, al ser docentes somos sujetos políticos, y estamos formando culturalmente, y por lo tanto estamos formando también políticamente. ¿Sí? Bueno, podría dar ejemplos, pero bueno, hace muchos años yo vengo tratando de hacer textos escolares que ayuden en ese sentido,
Y algo de eso les puse como bibliografía, ¿no es cierto? Algunos de los textos escolares que vengo trabajando desde hace tiempo, que intentan esto, plantear una mirada de la sociedad que vaya en este sentido contrahegemónico. Así que bueno, yo voy cerrando por acá. No sé, Lorena, si vos querés agregar algo. No, no, me parece bien, Silvio, por el tiempo, así ocupamos también en la planificación de la actividad que teníamos pensado. Ahí en el chat, ¿sí? Yo copié la consigna, es una consigna que nosotros ya la habíamos subido al foro, que algunos de ustedes ya estuvieron interactuando y contestándola. Principalmente la consigna dice lo siguiente: ¿cómo entiende Catherine Walsh lo pedagógico? ¿Cómo transforma nuestra rutina diaria y el enfoque de los contenidos en la escuela desde esta concepción, de la concepción descolonial de la que estamos trabajando, ¿no es cierto? Y entonces ahí tomamos una cita de Catherine que dice: obviamente la pedagogía y lo pedagógico aquí no están pensados en el sentido instrumentalista de la enseñanza y la transmisión del saber, como lo expuso Silvio. Tampoco están limitadas al campo de la educación o los espacios escolarizados. Más bien, y como dijo una vez Paulo Freire, la pedagogía se entiende como metodología imprescindible dentro de y para las luchas sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de liberación. ¿Sí? Entonces, recuperando la cita, ahora en grupos de 5, ¿sí? Lo que tienen que ustedes que responder es cómo entiende, ¿sí?, esta autora lo pedagógico y cómo transforman ustedes su rutina diaria desde este enfoque decolonial. ¿Sí? Es decir, Vamos a dar 20 minutos para que ustedes trabajen esta consigna en grupos y después de esos 20 minutos vamos a trabajar, como hicimos en el encuentro pasado, en exposiciones que designarán ustedes a alguien del grupo para que exponga una síntesis de lo que dialogaron. A nosotros lo que más nos importa en este encuentro es que ustedes puedan interpelarse a partir de estos 3 módulos que hemos recorrido y desde la institucionalidad que están transitando. Una sola cosa más para agregar, Lore. Esto que vamos a hacer ahora es casi comenzar el trabajo final, es decir, pensar cómo transformar nuestra rutina diaria y el enfoque de los contenidos en la escuela es lo que les estamos pidiendo para la segunda parte del trabajo final. Es decir, que lo que vamos a hacer en realidad es comenzar a pensar en esas ideas que después vamos a trasladar al trabajo final del curso. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, parece que no. Flavio. Yo, sí. Por si se llegara a cortar la luz y en algún, porque somos de varios lugares de la provincia, digamos, que dejarlos tranquilos a los compañeros y compañeras que habría un plan B, digamos. Si no se pueden volver a conectar o pasar algo, que vayan al Moodle, como dijo bien Lorena al inicio, ahí está la consigna, y bueno, continuaremos en ese sentido, ¿sí? Digo, para que no se empiecen a desesperar y que manden mail, ¿qué hacemos ahora? Que yo me salí, que no tengo luz, qué sé yo, porque suele pasarnos eso. Bueno, son cuestiones que no podemos manejar, obviamente, ¿sí? Otra aclaración, con esto de la tormenta se están desconectando. Van a haber un grupo de 3 y uno de 4. No se desesperen porque la gente que estaba asignada va a volver para formar el grupo de 5. Así que mientras vayan ustedes trabajando los 3 y 4 que quedaron en el grupo. Bien, son las 20:08. Podemos dar 20 minutos, como dijo Lore. 20:28 nos volvemos a juntar. ¿Les parece bien? Así la última media hora hacemos de intercambio. Perfecto. Bien.
Ya todos saben a qué grupo pertenecen, digamos, en qué grupo están. Están aleatorios, solo tienen que aceptar. Perfecto, listo. A mí me sale transmitir, yo no transmito nada. Acá dice transmitir el mensaje a No, todos y Silvio, no, vos no tenés que tocar nada. no toco nada. Listo, muy bien, Silenciate y listo. bárbaro. Marcelo, Heine, ¿está? Carolina, tienen que aceptar. Eliana, Soledad, Mónica, Mónica Carabajal, Moni, tenés que aceptar. Aceptá tu grupo. Salas de grupo reducido. Claro, aceptá. Y ahora ahí va. Y no sé. Reunión chat, reuniones. Gabriela, ¿estabas en alguno? Sí, Está tildada su imagen. sí. Está asignada al 3. Marcelo tampoco contesta. No. Soledad Eliana, tampoco. Soledad.
Che, ¿ustedes están hablando entre ustedes? Les acabo de escribir. Están hablando entre ustedes y no se puede escuchar. ¿Qué Les pasó? acabo de escribir porque estaba clarito ahí. Imagino las cosas que estaban diciendo. Se reían encima. Totalmente. Salí, gordo. Tengo un Vamos alumno en la puerta. Estamos organizando la Dice- semana que viene, todos los encuentros, todas las cosas que tenemos que hacer. Ah, Flavio, ¿No es cierto? tengo un alumno, dice. ¿Lo En el- acepto? Sí. A ver quién es. ¿Quién es? Soy yo. Bueno, los grupos me quedaron re mal porque, bueno, después le tengo que decir a Benja que corte todo, porque me quedaron re poca gente. Hola, buenas tardes. Hola, soy Gabriela, pude volver a entrar. Bueno, Perdón. ¿En qué grupo estabas, Gabriela? En el de Elizabeth Vitorini. Y un tal Luis Zamora y no sé quién más será. pero no te acordás número. Tres. Bárbaro, gracias. Me queda una tal Natalia Unter. Sacala. La expulso. Y una Usala. Lúa María Inés Hernández. Otra. Mari, portate bien, ¿eh? Siempre me porto bien yo. Ahora que tenés el poder. Ay, tenés Sí, el poder de... del acá poder de alguien- Grayskull. Sí, pero mira, tengo el poder ahora y el Benja me abandona porque él era el que hacía estas cosas. Ahora, como yo aprendí, me deja, ¿viste? Sí, Me abandona el tipo. se largó con todo, ¿eh? Impresionante. Bueno, no fue mucho tiempo, ¿viste? Que ahora ya está mermando. Está parando, sí. ¿Vos estás acá, Mari? Sí, estoy cerca de tu casa. ¿Estás ahí cerquita? Sí. Sí, no me fui porque tengo parcial el lunes. Y tengo que ponerme a estudiar urgente, ¿viste? Está bien. Así que digo, no. A ver qué te parece mi mate. De chusma, Mari, ¿qué tenés que rendir? Ay, Lore, si estuviera con vos no estaría estudiando porque te haría trabajo para lo que hagas, lo que quieras para que me apruebes con un 4 nomás. Sí, Mari. ¿Y no va a votar? Me voy el domingo, voto y vuelvo. Tengo el segundo parcial de teoría y análisis literario. Ay, qué lindo, Mari. Mira, Re difícil. sí, y con Re Bonato. difícil. ¿Qué estás haciendo? ¿El profesorado de lengua y Con literatura? Bonato. Sí, con Bonato. Bonato es mi amigo. Ay, decirle que lo quiero mucho. Le voy a No. mandar un... Le voy a decir, Mari, ¿eh? Ni le digas. Ay, Mire, no, mira, no. ahí Lo puse admiro la cámara. profundamente porque el saber que tiene ese hombre, por el amor de Dios, ¿Viste? porque no es solo literatura lo que sabe historia, todo, ¿sabes? ¿Quién no sabe? No, increíble. Y Somos con muy Graciela. amigos con Bonato. Y con Graciela Mayet en... Pero Sí, teoría claro. es mi perdición. Sí, y qué lindo. Y estás haciendo la carrera de literatura, entonces. Sí,
Sí, ¡Qué bueno! tratando. Mari! ¿Cómo que tratando? Vas a llegar, vas a ver. ¿Y él sabe que estás en Under? No. Porque Ay, si yo no te voy a mandar al frente. va a pensar que voy a hacerle un piquete. No, no va a pensar nada, si él está también en el premio, en ADUNC. Sí. Es re militante, Bonato. Sí. Súper. Sí, súper. sí, sí. Sí, aparte te das cuenta, lo que pasa es que yo no he hablado con él tampoco. Viste que esto de la virtualidad te condena un poco. Porque Sí, es una pena. claro, pero Recién bueno, estábamos diciendo con Lore que la verdad que no verle la cara a la gente cuando uno está diciendo las cosas que dije, sí, sí, es una cagada porque no estamos interactuando, es decir, no estamos haciendo eso que yo estoy diciendo que hay que hacer. tal cual, tal cual. El lugar Sí. también es mirarte y ver cómo reaccionar frente a lo que yo estoy diciendo, y no estoy pudiendo Sí. hacerlo, entonces es Sí. como de locos, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, también ese creo que es la parte negativa, pero la parte positiva es, fíjate, vos ahora tenés gente de todos lados, que no, de toda la provincia, y que no se mueve de la casa. Hoy en el conversatorio teníamos gente de Neuquén, de Plotier había, chicos, y eso está bueno, porque aún unifica, que por ahí no se puede en la presencialidad. Y es así, Mari, es como vos decís, esa es la ventaja de... Claro. Sí. Me quedo con la presencialidad, Mari. Sí, Toda la... totalmente. Sí. Marina, ¿en qué grupo estabas? Hola, me parece que en el 4. En el 4. Puede ser. Ahí está Marina, aceptá nomás. Si se me corta la luz no tengo velas. Oh. Acá sigue lloviznando. Sí, sí, sigue lloviznando. Yo pensé, ay Dios, si se corta la luz, miraba la computadora, la tengo conectada. Tengo al 100, así que no importa. Digo, bueno, de última... Se corta la luz, avísame, Mari, te llevo vela. El problema es que se corta internet. No importa, porque uso los datos del teléfono. Ah, bien. Yo no puedo, se ve que tengo que tener poca señal, porque quiero poner la cámara y me dice que no me lo admite. Es probable. Así que por eso estoy escondidita. Es probable. ¿Las agarró mucho la lluvia anoche, Lua? Ah, nos agarró en el trayecto de Chimpay a Chelforó, viste que la ruta parece que tiene los canales internos. Ah, sí, ahí nos agarró a nosotros. No, imposible. Además se te cruzaba alguien, venía alguien adelante, más los truenos, los relámpagos, los rayos, la cortina de agua, no se veía nada. Sí, sí. Y viste que a veces se prendió fuego el campo. Cuando veníamos nosotros lo vimos las llamaradas ahí, la iluminación. Por un rayo. Sí, seguramente. Pero una buena extensión de campo agarró. No, pero no, nosotros no vimos eso, lo que vimos y avisamos es que había 3 autos que quedaron, de hecho, a nosotros se nos fue el auto para la banquina. Ah. Nos sacó por Sí, bueno, sí, había, nosotros también, Flavio llamó porque había, el auto estaba metido así abajo y había un camión. Ah, no, Para nosotros lo vimos chocó, para mí lo chocó.
No, no, había dos que como que habían quedado, que se habían quedado, ¿viste cuando te sacan? Sí, esos estaban más atrás. Más adelante estaba este que te digo que estaba metido así de punta en el campo, ahí en la banquina. Pero ustedes venían atrás nuestro. Claro, nosotros veníamos después. Eso pasó después que pasamos nosotros. Entonces, porque cuando Sí. nosotros pasamos. Y a nosotros no nos agarró la piedra, pero los chicos sí. Sí, yo hacía Venían rato varios. que no me agarraba una tormenta de esas características. Ay, no. No. Pero impresionante la cantidad y la forma con que caía el agua. Terrible. ¿Quién está estudiando con vos, Nati? ¿Qué? ¿Quién está estudiando con vos, Nati? Mara. Porque tiene miedo a la tormenta y se me sube. Está asustada. Entonces está temblando al lado mío, tiembla y bueno, se sube porque está cagada. Sí, mi negra era así. Y yo ahora el que voy a ir a buscar, porque no sé dónde está escondido, es el camush, el gato. ¿Te acordás que el gato que se me escapó y lo agarró 3 días de tormenta y se terminó cayendo adentro de la chimenea de mi vecino y se quedó ahí? Entonces ahora me di cuenta, donde vino el primer trueno, no sabes cómo salió, le agarra como una desesperación, así que ahora lo voy a buscar a ver a dónde se escondió. Gato cobarde. Bueno, pasaron los 20 minutos. En 19 segundos, 17, 16, 15, vuelven. 13, Bueno, 12. Claro, todavía no están conectados, Silvio. Falta que vuelvan. Funcionó el tema de los grupos, qué bueno. Primera experiencia que hago al respecto. Yo en las clases que doy en la universidad lo hacemos mucho y la verdad que funciona muy bien. Bueno, Mari, vos das el ok para arrancar en todo caso. Ya volvieron todos, así que cuando quieras. Bueno, perfecto, gracias Mari. Bueno, entonces el mecanismo sería el siguiente. Digamos, seguramente ustedes ya pudieron interactuar y pudieron darle una vuelta a la pregunta y a la cita que seleccionamos de Catherine Walsh. Seguramente ya eligieron a alguien que pueda exponer, así que cualquiera de ustedes que quiera iniciar con la exposición, escuchamos. Bueno, hola. Perdón, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Si no hay nadie más, arranco. Hola, Andrea. Porque me eligieron última, así que después discutimos con el grupo. No, estábamos charlando. Bueno, nosotras
lo que pensamos un poco en el grupo, estoy leyendo las notas que estábamos tomando, que entendemos que, bueno, ya desde hace un tiempo sabemos que la escuela no es el único lugar donde circula lo que es válido, y que también entendemos que lo que se imparte en el currículum no es lo único que es válido. Sabemos que consideramos lo que traen los estudiantes. Lo sabemos desde hace bastante, pero todavía hay cierta resistencia a ponerlo en pie de igualdad. Pensamos que, bueno, podemos perder cierta autoridad si ponemos en el mismo lugar distintos conocimientos. Lo que pensábamos, se me perdió, perdón, un cachito, se me perdió la nota. Bueno, pensábamos esta cuestión de decir, lo reconocemos, pero todavía está. Sabemos que probablemente quienes estemos acá tenemos esta inquietud de decir, bueno, pongamos en tensión esto, el saber válido con lo que está, pero no es una práctica que se haya convertido de alguna forma en lo común. También entendemos que los conversatorios, otras prácticas, hay otras prácticas que están circulando, sabemos que están, pero sin embargo no han pasado como a la academia, no se han convertido en el saber didáctico, nos han estudiado desde la academia. Le damos lugar a las voces, pero esto no es lo que, no desde una forma que esté legitimada por la didáctica. Y bueno, y qué buen lugar para pensarlo que sea este. Con respecto a lo que Freire planteaba en la cita, en lo que Walsh planteaba, se me cruzó ahí, lo que Walsh planteaba a través de Freire, pensábamos en las grandes luchas que muchas veces son estudiadas como estudios de caso, no sé, hablar lo que pasa con el fracking, en lugares donde hay tensiones con comunidades mapuche, que esas serían las grandes luchas que se traen, y decir, bueno, estudiemos lo que pasa acá. Y pensamos que en algunos lugares, coincidíamos con una compañera desde el Alto Valle, no tenemos a veces esas grandes luchas. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos? Y pensamos que darle lugar a otras pequeñas luchas también es válido. Por ejemplo, algo que nos estaba atravesando ahora tiene que ver con cómo vamos vestidos, vestidas a la escuela, si va la calza, si va el short, si va la bermuda, que sí, que no. Y capaz que es algo que puede parecer menor, que se podría resolver con un AEC, con un acuerdo escolar de convivencia, pero sin embargo lo que planteaba Amancay es, que me parece súper, coincidimos todas, tiene que ver con que nosotras aportamos el saber para encauzar eso y decir, bueno, esto es una lucha política. O sea, que ustedes estén pensando acá, si pueden venir o no pueden venir, hay una lucha política. Y eso está bueno también para pelear un poco de decir, bueno, no toda la provincia pasa por Bariloche, no toda la provincia pasa por Cipolletti, no toda la provincia la lucha es contra el petróleo y demás. Hay otras luchas, pequeñas luchas que también están sucediendo. La idea sería un poco corrernos más allá, ¿no? Si lo hegemónico es lo que ya está construido, y lo contrahegemónico podría pensarse, bueno, veamos qué pasa con el fracking, y bueno, vayamos más a lo minúsculo también, y a pensar otras luchas que no toman, a veces, no toman tanto partido. Eso es, bueno, un poco lo que pensamos. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. ¿Quién más quiere seguir? ¿Yo? Dale, Verónica. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, a mí me nombraron vocera del grupo. A nuestro entender, la manera en que Katherine Walsh muestra lo pedagógico Se congeló la imagen. Sí, me parece que justo se le cortó internet. No, qué mala suerte. Porque es muy probable que se haya quedado hablando sola, a mí me ha pasado de eso. Y cree que la estamos escuchando y no. Y no te das cuenta, no te das cuenta enseguida. No sé si algún compañero o alguna compañera del grupo tendrá su teléfono para avisarle a Verónica.
No. Qué pena. La Sí, perdimos ahí- ahora. ahí ya la perdimos porque, claro, pasa eso, ¿viste? Se le cortó. Sí. Bueno, Sí, ahí pone Flavia que Verónica no te escuchamos, pero ya Verónica no está porque digamos, se le cortó la conexión. No sé si, Flavia, vos querés por lo menos recuperar algunos puntos importantes de lo que trabajaron en el grupo con Verónica. Hola, buenas tardes. Sí, por ahí voy a leer, primero compartimos algunas citas, algunos fragmentos del texto donde la autora hablaba sobre lo que entendía por pedagogía. Uno de los fragmentos que recuperamos es la autora entiende la pedagogía no como algo estrictamente vinculado al ámbito escolar, sino más bien como la construcción de caminos, de estar, de ser, de pensar, de mirar, de escuchar, de sentir y vivir con sentidos horizontes decolonial. Y estuvimos conversando, contando algunas experiencias de las que habíamos llevado adelante. Justamente Vero la habíamos elegido porque compartió una experiencia que se había llevado a cabo en el jardín. Entonces, bueno, nos parecía que era re rica para poder entender esto de recuperar nosotros durante nuestras clases, ofrecerles a los alumnos contenidos que sean significativos para ellos. Y cómo lo pensábamos desde la legitimación de los relatos orales, desde invitar a los familiares, porque ella dio el ejemplo, bueno, que se habían hecho tortas fritas o la receta de alguna abuela, y darle lugar y darle el espacio para que esas diferentes personas que conforman el entorno, porque no es lo mismo que lo leamos de un libro, una receta, que digan, esta receta me la dijo mi abuela, me la contó mi abuela, yo comí de esta receta, y que la comparta con los compañeros, me parece que tiene otro significado, otro valor, eso es lo que hablaban. Recuperar los saberes, los conocimientos que tienen las diferentes familias, las culturas, porque nos parecían que esto eran experiencias que eran mucho más ricas y productivas en los chicos. bien. Perfecto, Flavia. No sé Muchas si- gracias. Sí, muchas gracias. Bueno. Muy claro. ¿Algún otro, alguna otra quiere compartir lo que trabajaron en el grupo? Bueno, si me ayuda mi grupo, arranco. Eli, Eli, Leti, Luis, si me ayudan, arranco. Bueno, nosotros habíamos estado hablando también, después de debatir un poco sobre Catherine Walsh, habíamos estado hablando, y después de la ponencia de Silvio, que nos había parecido tan interesante, esto de darle más la palabra al estudiante, de escucharlos más, porque también de no posicionarnos en el lugar de que sabemos todo, y de escucharlos y de poner en valor lo que ellos traen y lo que ellos saben. Nos parecía sumamente interesante esto, y también habíamos estado viendo esta que traen un poco a colación nuestros compañeros que me estaba escuchando, de llevarlos también a distintos lugares, como por ejemplo trabajar interdisciplinariamente y llevarlos, por ejemplo, a la radio o a distintos establecimientos, no sé, por ejemplo, un lugar de apicultura, o un lugar, no sé, algún lugar como un hotel, distintos servicios que brinda la comunidad, que sea más comunitario, que sea más significativo, como dijo la compañera hace un ratito, como para que los chicos aprendan desde otro lugar. Pero también hablábamos mucho esto de no posicionarnos en el lugar de que somos los que sabemos, y que el chico es un depositario de conocimiento, y donde nosotros vamos y volcamos todo el conocimiento. No sé si él, o Leti o Luis quieren decir algo más, porque bueno, habíamos estado escribiendo, pero se me perdió todo lo que escribimos. Habíamos dialogado bastante. Sí, hola, sí, Gaby, pero está bien, resumiste re bien.
Lo que pasa es que se cortó la reunión y pasamos de la sala del grupito a la general y nos quedó todo ahí, en esa sala, lo que escribiste. Por ahí, lo único para completar lo que vos expusiste, que está bárbaro y que es lo que charlamos en el grupo, es que nosotros estábamos comentando que justamente en nuestro grupo ninguno había tenido experiencias de contacto con otras comunidades, por ejemplo, con pueblos originarios, que han sido tan ricos los ejemplos que han dado muchos de los compañeros y, bueno, y los profes en el curso. Nosotros ese tipo de experiencias no la hemos vivido, entonces fuimos como por otros caminos, buscando de qué manera podemos decolonizar las aulas. Hablamos también de los proyectos institucionales, que vos, Gaby, hablaste del trabajo interárea, multidisciplinar, que nos parece que nos enriquece como docentes, trabajar con otros, aprender a trabajar con otros, algo que es bastante difícil para nosotros, para los adultos, trabajar con el otro, aceptar la mirada del otro, la biografía y la experiencia de vida que trae al aula, cuando una o uno trabaja con los compañeros en un proyecto pensado para las y los estudiantes, salen cosas muy buenas. Hay proyectos muy buenos de ESI, en la localidad que estamos por lo menos con Gaby, los chicos han transmitido a través de medios de comunicación como en la radio, y hay proyectos institucionales que son muy ricos, cuando los hacemos colectivamente, y cuando la institución se abre a la comunidad es aún mejor, me parece a mí. Bueno, nada más, Gaby, te dejo por si quieres cerrar. No, estoy totalmente de acuerdo. Es lo que habíamos hablado. Bien, perfecto. El último grupo lo que expuso nos viene muy bien para resaltar algo que también comentó Silvio, que si bien se ha puesto mucho acento en la interculturalidad, no es el único lugar desde donde uno puede descolonizar la escuela, ¿sí? Precisamente como ustedes señalan recién, ESI también es un lugar donde uno puede decolonizar, pero no tan solo ESI, también, por ejemplo, cuando Silvio nombraba esto del diálogo de saberes, y que en ese diálogo de saberes a veces podemos recuperar aquellos saberes que nuestros alumnos y alumnas tienen de sus realidades, ¿sí? De sus realidades cotidianas. Entonces también ese es un lugar también de donde podemos decolonizar. ¿Hay algún otro grupo que quiera exponer antes de yo empezar a hacer el cierre? Una sola cosita, Lore, discúlpame. Muy interesante lo que dicen, no me acuerdo qué grupo fue que lo dijo, esto de sacar de la escuela, es decir, el aula no puede no ser el único lugar, es decir, puede haber otros lugares de aprendizaje también, es decir, podemos salir a dialogar con esa realidad y traer al aula la realidad, como algún grupo dijo, traer abuelos, abuelas, productores rurales, con sus conflictos, con sus historias. Conozco el caso de una compañera de Jacobasi que mandó a hacer entrevistas a sus chicos y chicas, a los familiares, sobre la historia de la localidad. Hizo una serie de videos, los chicos filmaron con el celular a sus familiares, contando historias de la localidad. Hizo un montón de videos con historias de la localidad, por ejemplo. Es decir, los saberes que la comunidad tiene en general no entran a la escuela. Y nosotros no salimos tampoco a buscarlos, ¿no es cierto? Nada, era eso nada más. Bien, Silvio, ahí ingresó Verónica. Antes de yo ir cerrando, me gustaría que Verónica, porque si bien Verónica, tu grupo pudo exponer, pero justo comentaba la compañera que expuso que vos tenías una experiencia que habían trabajado en la escuela, y si querés compartirla, genial. Buenísimo. A mí, disculpa, se cortó el internet así de la nada otra vez hoy. Hoy al principio también me pasó lo mismo, no podía entrar por eso. Les contábamos, estábamos haciendo el recuento de nuestras historias de hoy, y por ejemplo hoy nosotros en el jardín festejamos el Día de la Tradición, entre todos, con todas las salas, y los niños en cada sala hablaron sobre, por ejemplo, quiénes en la familia, cómo sabían preparar, si algunos sabían preparar tortas fritas. La docente indagaba a cada uno a ver quién les había enseñado, si habían participado en hacer esa masa, qué cosas llevaban, así que fue indagando y tomando las diferentes historias que fueron haciendo los niños, y después cerraban con la sorpresa de que llegaban todos esos elementos, así que ellos, cada uno ponía manos en la masa, así que prepararon todas las salas tortas fritas, yo freí, así que
estuve también ahí. También estuvo después en otro momento, era la historia del mate, que cuándo tomaban mate, y cuándo compartían, en qué momento compartían el mate y la torta frita en la familia, de qué manera. Así que entre todos dispusieron en conjunto compartir el mate y las tortas fritas en el patio, porque era la única manera de poder juntarse todos. Así que llevaron todos los elementos que prepararon, porque es más, que hoy algunas de las salas se llevaron el mate, a los que les permitieron, se llevaron su mate y tomaron mate con su matecito cada uno y las tortas fritas que habían preparado. Pero me pareció interesante esto de, interesante esto de la indagar en cada uno de los niños, de qué manera, en qué momentos lo compartían, para qué momentos era utilizado el mate. Y lo que le decía a las chicas, que rememorando lo que decía Catherine Walsh, que nos faltó la parte, haciendo una evaluación, nos faltó la parte de darle la entrada al jardín, el saber desde otra persona, haber invitado a una familia, una abuela, alguien que en experiencia directa le pudiéramos ceder ese saber y pudiera contarle a los niños y niñas su receta, o haber elegido alguna familiar como para que pueda compartir, porque me parece que lo que ella dice es que en toda la construcción de conocimiento se tiene que hacer en experiencia directa, pero también esa experiencia directa acompañada desde el saber no solamente direccional, sino el aprender de otro, mirando a otro, escuchando a otro, desde ese punto de vista. Bien, Verónica, muchas gracias. Lo último que decís es muy importante, porque cuando precisamente utilizamos este concepto del diálogo de saberes, en realidad lo que nosotros queremos expresar y queremos acentuar, que precisamente, y esto ya lo voy a tomar en vinculación con el cierre que voy a hacer, nos podríamos preguntar por qué construimos puente de conocimiento en estos espacios de coformación, ¿no? Digamos, porque me parece que la escuela tiene que empezar a pensarse así, como un espacio de coformación, en el que precisamente no es únicamente él o la docente el que tiene la palabra, sino precisamente que hay puentes de conocimiento. Esa es la categoría que me gustaría resaltar. Hay puentes de conocimiento, y en esos puentes de conocimiento, lo que se pone en tensión, y fíjense que utilizo la categoría tensión, lo que se pone en tensión es el vínculo entre la práctica docente institucional y la formación en sí misma. La formación que aparece, ¿no?, como docentes en esa trayectoria formativa que tenemos permanentemente. Entonces, lo que no nos puede pasar, o lo que esta mirada decolonial empieza a ser disruptiva, es que aparezca disociada la propuesta de formación con las necesidades institucionales que circulan. ¿Qué quiero decir con esto? El diálogo de saberes es una necesidad institucional. Es una necesidad institucional desde siempre. Lo que sucede es que no aparece el espacio para que esa necesidad institucional se haga presente. Digamos, que las alumnas y los alumnos puedan tomar la palabra, puedan ocupar un espacio específico, con peso específico en esa conformación de conocimiento, es algo que es una necesidad institucional que está presente siempre. El punto es cómo la institución otorga esa espacialidad. Eso es por un lado. Por otro lado, me parece muy importante, a partir de lo que ustedes fueron exponiendo, que es necesario recuperar en la enseñanza todas las prácticas docentes que aparecen, pero que aparecen como antesala de investigación. Yo creo que estoy convencida, y esto lo hemos charlado mucho con Silvio, que hay prácticas docentes que se realizan, que son espacios de investigación, que son espacios de diseño y de experiencias de enseñanza que muchas veces no se visibilizan, ¿no? Que es lo que estamos comentando ahora, que no se hacen visibles, el ejemplo que comentó Verónica, ¿no? Pero que precisamente a veces las instituciones no dan, ¿sí?, una forma de realzar y de reconstruir esos espacios.
Por otro lado, otro aspecto que yo quería resaltar es preguntarnos cómo y para qué construimos puentes de conocimiento en las aulas, ¿no? ¿Cómo y para qué construimos puentes de conocimiento en las aulas? En ese sentido, me parecía muy importante, a partir de los primeros textos de la unidad número 1 y número 2 que hemos venido trabajando, poder resaltar por lo menos 3 momentos necesarios, ¿sí? Un primer momento que sale a la luz de todo lo que venimos compartiendo hasta ahora, que es el momento de indagación y de la reflexión que tanto Silvio resaltó en estos 30 primeros minutos de exposición. En ese momento de indagación y de reflexión es poner el acento en el qué, cómo y para qué enseñamos. Me parece que esas preguntas son centrales. ¿Por qué lo digo esto en el qué, cómo y para qué enseñamos? Porque muchas veces en la rutina institucional, la indagación y la reflexión queda en un espacio subalternizado y no aparece como un momento indispensable. Otro momento necesario es el análisis. Eso me parece fundamental. Es decir, es necesario empezar a reconstruir nuestros diseños de enseñanza con un enriquecimiento de teoría. ¿Qué quiero decir con esto? Este curso de formación es eso, es un enriquecimiento de teoría, es poder analizar de nuevo, ¿sí?, estos puentes de conocimiento, pensándolo desde el diálogo de saberes, pero generándole un análisis, y ese análisis va a ser desde esa mirada decolonial. ¿Para qué? Para generar un momento de producción. ¿Cuál va a ser ese momento de producción? Esta instancia de trabajo final que tenemos que pensar, ¿sí? Ese momento de producción es estos ejemplos que comenzamos a dialogar ahora, como instancias de intervención de propuestas, como instancias de diseño de enseñanza, como instancia de hacer un corpus esos ámbitos institucionales. Entonces, vuelvo a repasar. ¿Cómo y para qué construimos puentes de conocimientos? Para generar espacios de indagación y reflexión, para generar momentos de análisis y momentos de producción. Y a la vez, esos 3 momentos interactuados dialécticamente. Ahora bien, me gustaba de alguna manera también poder recuperar algunos puntos que aparecieron en los foros, ¿sí?, de la plataforma, que con Silvio seleccionamos por lo menos 4 puntos importantes. Fíjense, los voy a leer textualmente las cosas que compartieron sus compañeros y sus compañeras. Pusieron: es importante entender las problemáticas de los saberes pasados y presentes. No imponer modelos que solo tienen una perspectiva y llevan al desarrollo general. Otro de sus compañeros: es importante rever el currículum escolar e incorporar nuestras prácticas cotidianas, diversas formas de lenguaje e integrar el colectivo escolar. Y por otro lado, la pedagogía decolonial implica pensar en la construcción de una sociedad proactiva y crítica de sus propias colonialidades. Es preciso reaprendernos. Estas reflexiones que tomamos de los foros nos parecieron muy significativas, primero y principal para pensar que es importante repensar y desnaturalizar la práctica docente cotidiana. Por eso vuelvo a esta idea del momento de la reflexión. Es muy importante también la instancia de la indagación, de la pregunta. Siempre debemos perseguir esa instancia de la indagación, ¿sí? Porque la instancia de la indagación nos va a permitir desanclar diversidad de problemas, y esa diversidad de problemas hacerlos presentes en el aula, y que a partir de esos problemas poder aprender, ¿sí? Entonces vuelvo de nuevo a esto de cómo y para qué construir puentes de conocimiento.
Me parece que en ese cómo y para qué construir puente de conocimiento, sin lugar a dudas, aparece uno de los puntos que Silvio ya nos anunció, esta idea de los diálogos de saberes. Pero que los diálogos de saberes se hagan, que tengan un espacio institucional en el aula. Eso me parece muy importante, ¿no? En ese sentido lo estamos pensando. Agrego algo, Lore, ¿puede ser? Claro, sí, claro. Para que estos saberes aparezcan, para que se produzca un diálogo, en el aula tiene que haber un clima. Esto es algo que no está en los libros, pero tiene que ver con qué clima nosotros creamos en el aula. Es decir, qué vínculo se establece con los chicos y las chicas en el aula. Porque muchos chicos y chicas esos saberes los esconden, porque no son validados por la institución escolar. Es decir, la institución solo valida lo que dice la autoridad del docente. Es decir, nosotros tenemos que buscar, crear un clima en el aula donde de verdad sea validado eso que los alumnos y las alumnas nos dicen. Pero eso es un clima, es una construcción, es un vínculo, donde el alumno y la alumna nos tenga la suficiente confianza para decir aquello que en general en la institución no está permitido decir. Por eso muchos chicos y chicas que son mapuche no dicen que son mapuche, porque la escuela no acepta eso. Hay muchísimos otros saberes que no aparecen, y no van a aparecer si nosotros no creamos el clima que permita que aparezcan y que emerjan. Es decir, no van a emerger automáticamente esos saberes, ¿sí? Si nosotros no creamos un clima de confianza, donde los chicos y las chicas tengan permitido equivocarse, decir lo que realmente piensan. Entonces, se trata de toda una construcción crear ese clima, ¿sí? Nada más. Es ese aspecto que no es curricular, que no está en ningún libro, pero que tiene que ver con la práctica cotidiana. Y en ese diálogo de saberes, si bien hemos puesto un acento en la interculturalidad, otro acento que también hemos puesto en el primero y en el segundo encuentro, y que me parece importante recuperarlo ahora en el último, es el tema de la naturaleza, ¿sí? Y esto tiene un sesgo disciplinar porque yo vengo del campo de la geografía, ¿no? Me parece que estamos en un tiempo en el cual, avanzado el siglo XXI, ¿sí? Estamos en momentos de poder empezar a cuestionar, ¿sí?, esa mercantilización que se hace de la naturaleza. Me parece que en las escuelas es un buen espacio para empezar a pensar por qué la naturaleza tiene un alto grado de mercantilización. Y en la provincia de Río Negro, eso se ve expresado en la conflictividad territorial, por ejemplo. Pero no tan solo en la conflictividad territorial en las áreas rurales en relación a la disputa de los territorios, sino también, por ejemplo, en el acceso al recurso agua, en el acceso a la vegetación, ¿sí? ¿Por qué digo en el acceso al recurso agua y a la vegetación? Lo digo en el sentido de que hay áreas, hay cotos naturales, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en la zona de Pilcanilleu, por ejemplo, en la zona de Bariloche, en donde acceden solo algunos grupos que ya han privatizado la naturaleza y que no están a la vista del uso colectivo, ¿sí? Entonces me parece que es un punto muy importante de indagación, y ahí hay bibliografía en la unidad número 3, que da cuenta de que precisamente la naturaleza, ¿sí?, empecemos a pensarla no como un recurso que tiene un sesgo mercantilista, sino empecemos a pensarla como un bien común. Y cuando la pensamos como un bien común, necesariamente la pensamos como un bien colectivo. Y cuando la pensamos en un bien colectivo, la estamos pensando con la ponderación que queda para las generaciones venideras. Me parece que eso es lo que estamos discutiendo hoy, avanzado el siglo XXI, ¿no? ¿Qué naturaleza tenemos y qué naturaleza queremos dejar para las generaciones que vienen? Porque como yo lo mencioné en el segundo encuentro, nosotros no tenemos que olvidar que somos naturaleza. Digamos, la modernidad nos ha llevado a niveles tan altos de tecnificación, en donde precisamente esos niveles de tecnificación nos ubica, en vez de como un sujeto, como un objeto. Y nos ubica también a mirar a la naturaleza como un objeto y como una mercancía.
me parece que en las escuelas tenemos que poder empezar a correr eso y generar preguntas en torno a esto. ¿A qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa? Por ejemplo, actualmente, fíjense ustedes, estamos en un momento en donde en todos los medios de comunicación se expresa el tema del cambio climático. Pues bien, eso es un tema para recuperar y trabajar en el aula. ¿Qué está pasando con el clima? ¿Qué está pasando con el aumento de la temperatura a nivel global? Que ese aumento es de 1 grado a 2 grados centígrados. ¿Qué está pasando con el uso del agua dulce? Y no tan solo eso, incluso avanzar con qué pasa con la alimentación, que es otro de los puntos me parece muy importante. Y ahí voy a terminar de dar una pista. Y ustedes miran, ¿qué tiene que ver la alimentación? Bueno, por ejemplo, el tema del desarrollo de los transgénicos, ¿sí? Y cómo eso impacta en la alimentación. Entonces, con estos ejemplos vinculados al punto, ¿sí?, de la mercantilización de la naturaleza, quiero que podamos pensar en cómo en las escuelas podemos dar el salto de revisar algunos conceptos como el de recursos naturales, y poner este concepto en tensión con el concepto de bienes comunes. O como decimos, o poner en diálogo, ¿sí? Para pensar principalmente qué está pasando con la naturaleza e incluso más, pensar que somos naturaleza. Es más, perdón, Lore, en algunos grados más altos, quizá en séptimo, se puede poner en diálogo los dos conceptos para mostrar que los conceptos tienen miradas ideológicas distintas y que detrás de un concepto hay una mirada ideológica, que los conceptos no son neutrales, que los conceptos adscriben a una teoría, adscriben a una mirada del mundo, y que recursos naturales es toda una mirada del mundo, y bienes naturales comunes es toda otra mirada del mundo, ¿no es cierto? De eso estamos hablando cuando hablamos de diálogo de saberes. Bien, así queríamos cerrar este último encuentro, ¿sí?, haciendo también como un cierre de repaso y de regreso de nuevo a las unidades 1 y 2, pero también pensando en esto, en generar preguntas, ¿sí? Por eso volvía a esta idea que generaba al principio, que era por qué construimos puentes de conocimiento en estos espacios de coformación, que yo estoy convencida que no tan solo estos seminarios son espacios de coformación, sino que las aulas son espacios de coformación, porque nuestras alumnos y nuestros alumnos tienen mucho para decir. Porque como decía Silvio, el diálogo de saberes no se construye solo acá, sino que se construye principalmente en nuestras aulas. ¿Sí? También hablando de diálogo, perdón, Lore, digo porque son más de las 9. ¿Hay dudas, preguntas, cosas que quieran antes de que cerremos? Digo porque puede haber dudas, preguntas y estamos cerrando el curso. No sé, Lore, si querés terminar de cerrar, pero dejar un pequeño espacio para que las compañeras y compañeros puedan todavía preguntar algo si queda alguna cosa pendiente, ¿no? No, está bien, con eso estaba cerrando. Lo que vuelvo a reiterar es que recordar que el día 3 de diciembre es la fecha final de entrega del trabajo final, que ya está ubicada en la plataforma. ¿Es el trabajo final? No tiene que ser individual, también puede ser en grupo, eso también lo charlamos con Silvio. Si ustedes, por ejemplo, están trabajando con algunos compañeros, algunas compañeras, tranquilamente pueden hacer un trabajo colectivo, en eso estamos abiertos, no hay problema, ¿sí? Entonces puede ser individual como puede ser grupal. Lo que sí es que el trabajo se entrega el 3 de diciembre, digamos, no vamos a dar una prórroga de nuevo, ¿sí? Esa es la entrega definitiva, se sube a la plataforma, en la plataforma ya está colgada la consigna. Nuestros correos están disponibles para cualquier tipo de consulta. Vuelvo a colocar en el chat mi correo. Silvio, vos también colocá el tuyo. Sí, lo estoy haciendo. Así ya ustedes tienen disponibles nuestros correos por cualquier tipo de consulta. ¿Sí? Perdón, yo una consulta respecto a la consigna. En el otro encuentro habíamos hablado de citas, de incorporar citas en el trabajo final. Ahora no lo veo explícitamente.
¿Pero hay que incorporar alguna cita o, No es o es libre? obligatorio, Elizabeth. Ah, es bien, libre. bien, listo. Si vos querés Gracias, gracias. incorporarla bien, si no, no. Eso es. Es decir, si depende te de lo que sirve, si te sirve Bien, para bien. reafirmar lo que estás diciendo, si no, no es una obligación. Perfecto, listo. Gracias. Bien, y no me quiero olvidar de agradecer principalmente a Flavio y a Mari que han estado tan presentes en todos estos encuentros y nos han colaborado hasta pedagógicamente. Lo digo acá públicamente porque ha sido así, digamos. Cuando uno a veces en la virtualidad pierde de vista cosas y ellos han permitido señalarnos y orientarnos y eso agradecerlo públicamente. Agradecer también la Escuela Rodolfo Walsh por sostener estos espacios colectivos de formación que ayudan no tan solamente para pensar en las instituciones, sino para pensarnos todos y todas. Y bueno, y también a Silvio, porque es la primera vez que trabajamos juntos y que nunca nos habíamos dado este desafío. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo gracias a vos, Lore, que te sumaste a la propuesta y bueno, de vuelta, agradecerle a la Escuela Rodolfo Walsh y a todas las compañeras y compañeros que estuvieron presentes. De verdad un espacio genial y nada. Ya tengo que volver a decir que la Escuela Rodolfo Walsh es un espacio valiosísimo, que yo valoro muchísimo y que muy pocos sindicatos docentes del país tienen espacios como la escuela. Así que creo que todas y todos tenemos que valorarlo muchísimo. Y que la UNTER siga apostando a esta escuela me parece importantísimo. Muchísimas gracias a todas y todos. Bien, bueno, agradecer nosotros desde la Escuela Walsh y desde el Consejo Directivo Central. Tenemos una relación de hace muchos años con Silvio, trabajando juntos, trabajando en conjunto, con temáticas y con propuestas más que interesantes. Eso es lo que desde la Walsh y desde la UNTER pretendemos compartir y acompañar a nuestros compañeros y compañeras de la provincia con propuestas y espacios de formación interesantes, que sean significativos, que dejen una semillita. Por supuesto no lo podemos hacer masivamente, pero todas estas cosas que hacemos plantan una semilla, es el inicio, y tantas cosas que hemos hecho con ustedes y con otros profesores, con otros compañeros y compañeras, todo sirve y todo es una oportunidad para decolonizar y para plantear y construir conocimientos diferentes y contrahegemónicos, ¿no? Así que agradecidos y por supuesto vamos por más. Nati y Lua estaba por ahí también, y Mari, si quieren decir algo. No, yo nada, agregar que muy interesante la propuesta, la verdad que nos sirve ampliamente y muchísimo para lo que estamos discutiendo con el gobierno, justamente con la reglamentación de la EIB para todas las escuelas, de la modalidad. Estamos en ese proceso, con el diseño curricular de la modalidad de jóvenes y adultos y adultas, que también estamos trabajando con el equipo de EIB de la provincia de Río Negro. Así que esto es empezar a pensar en esta escuela, descolonizar la escuela y pensar en una escuela más inclusiva, ¿no? Desde ahí es la premisa que siempre tenemos nosotros y siempre pregonamos desde el sindicato, así como otras capacitaciones y formaciones que llevamos a cabo, bueno, en otros momentos, pensar la escuela darle otro sentido a la escuela. Bueno, y justamente hoy ya estábamos en un conversatorio que tenía que ver con contextos de privación de la libertad, y también tiene que ver con cuestiones de descolonizar, y hay un montón de prácticas que venimos acarreando de años. Es difícil, pero no es imposible. Y creo que cada uno y cada una de nosotros y nosotras, desde lo que hacemos, porque escuchaba ejemplos muy chiquitos que contaba también Silvio y los compañeros y las compañeras, que son altamente valiosos y que hay que darlos a conocer dentro de las instituciones educativas,
y hay que abrir la escuela para poder ser más inclusivos dentro de la misma escuela, ¿no? Así que bueno, desde la escuela Rodolfo Walsh es gratamente recibido Silvio siempre, y bueno, y ahora Lorena, que tampoco la conocíamos, muy interesante, la verdad que muy interesante. Agradecerles a ustedes y a la escuela principalmente, que es la que en conjunto con el CDC hacemos esto, que es, bueno, es llevar más formación a los compañeros y las compañeras, ¿no? Así que tengan una buena jornada estos días de descanso, el fin de semana, y seguramente el año que viene nos vamos a volver a encontrar con otras propuestas, y esta seguramente la vamos a poder replicar para que sea más abarcativa en otras seccionales, porque bueno, es como decía Flavio, no se pudo abarcar tanto este año, pero bueno, ya lo vamos a poder hacer. Gracias a ustedes, Nati. No, yo solamente porque no puedo prender la cámara porque internet me dice que no, pero bueno, saludar a Silvio, a Lorena, realmente me puse absolutamente en rol estudiante o estudianta, y fue muy, muy gratificante escuchar todo. Y lo que me parece fundamental, que lo dijo Silvia al principio, ¿no? Que nosotros consideramos que el pensamiento hegemónico es naturalizarlo todo, hasta lo injusto, y evidentemente la única forma de transformar el mundo, como lo decía Freire, es justamente empezar a desmontar todos los discursos, todas nuestras formas de pensar, y ponernos en tensión nosotros mismos, nosotras mismas dentro de la escuela. Y la UNTER históricamente tiene estos principios, ¿no? Por un lado, la defensa de los derechos de trabajadores, pero fundamentalmente la defensa de una escuela pública y popular para la transformación. Entonces ya es tiempo de empezar a desmontarlo todo, como decimos desde los movimientos feministas, es tiempo de cambiarlo todo, y lo hacemos desde el sindicato junto con compañeros y compañeras para eso, para que la escuela vuelva a ser lo que nosotros siempre soñamos, y que tantas veces hemos aprendido, que hay experiencias que se hicieron, que es una escuela para transformar. Así que muchísimas gracias, realmente ha sido un placer escucharlos todos los días. Gracias. Bien, yo me sumo a las palabras de mis compañeras y compañeros, y agradecerles profundamente este curso y estas enseñanzas que nos han dejado, porque la verdad que yo sigo aprendiendo con esto, profundizando, y la verdad que muy, muy feliz de haberlos tenido. Muchísimas gracias a ambos, y a los compañeros y compañeras que se han conectado. Bueno, nos estaremos conectando próximamente para las certificaciones y todo lo demás. Gracias. Bien. Adiós. Chau, chau. Buen fin de semana.